¿Cuáles son los valores contenidos en el arte? En las artes existen valores temáticos, compositivos, tonales, gráficos, existen valores también de comunicación, existen valores de profesionalidad, existen valores cromáticos y existen también valores emocionales, intelectuales, motivacionales. Hay una serie de valores objetivos y valores subjetivos también. Valores objetivos son aquellos comprobables, aquellos medibles, aquellos que podemos evaluar por comparación, porque es más o menos, y aquellos subjetivos son aquellos que simplemente afectan a nuestro ánimo, a nuestro interés. Dentro de la temática de un cuadro se valoran más los aspectos tradicionales o trascendentes que los aspectos no trascendentes o aspectos personales o individuales o momentáneos. Entonces un cuadro tendría más valor si demuestra o manifiesta aquellos temas o proposiciones de carácter universal, trascendente, valórico. Después, en cuanto a composición, en la composición de un cuadro intervienen elementos de idea y elementos de imagen. Hay ideas que son muy trabajadas, que son muy evaluadas o pensadas o meditadas, y de eso se da uno cuenta cuando ve el cuadro, y hay imágenes que también están puestas de acuerdo con ciertas leyes de geometría, de simetría, en cuanto a proporción áurea, etc. Y esas dos cosas hacen que el cuadro tenga más valor en cuanto a composición si están manifiestas en él. En cuanto a gráfica hay muchas variantes del trazo, pero esas variantes del trazo tienen que estar también supeditadas a una precisión. Su precisión y destreza serían valores gráficos. ¿Qué tanto más valor tendría el cuadro en cuanto a la gráfica? Pues cuanto más variedad de trazos delgados, profundos, gruesos, en cuanto a qué tanta precisión puede haber en cuanto a la similitud con lo que estoy haciendo, entre lo que estoy haciendo y la realidad que estoy representando. En cuanto al valor tonal, también existen aspectos de tonos de alto contraste y tonos de bajo contraste. Los altos contrastes generalmente están más próximos al centro focal que se quiere destacar, y los bajos contrastes son aquellas zonas donde se funden los contrastes, y ese fundido tiene que estar siempre cooperando con el centro focal del cuadro. En cuanto a valor cromático, los colores se dividen en cálidos y fríos, pero un cuadro tiene más valor cuantos más cálidos o más variantes cálidas es capaz de poner dentro de un color cálido, y cuantas más variantes frías es capaz de poner dentro de una superficie fría. Son eso la matización, la riqueza en cuanto a cantidad de colores y ordenamiento del cromatismo cálido-frío es lo que le va a dar más valor al cuadro. Después hay aspectos técnicos de la profesionalidad, del oficio, y en el oficio hay un dominio de la inmediatez, y hay una característica un tanto más depurada que tiene que estar manifiesta en el cuadro. El cuadro que te demuestra que hay mucho dominio sobre los procedimientos va a tener más valor que el cuadro que te demuestra menos dominio de los procedimientos. Después hay valores de comunicación, de qué es lo que comunica la imagen que está en el cuadro. Si la imagen se lee de una forma objetiva, de una forma clara, se reconoce, y al reconocerla te vale, y si no se lee, no se reconoce, difícilmente lo puedes apreciar. Pero deben de existir esos dos aspectos de objetividad en la comunicación y de subjetividad para que el cuadro tenga más riqueza comunicativa. Además está el valor de la originalidad, de que el cuadro sea o se sienta propio de uno. Original viene de origen, no tiene nada que ver con lo novedoso. Lo novedoso es algo nuevo, y lo original es algo propio del origen. Entonces, cuanto más demuestre ese cuadro ser parte del autor, más original va a ser. Y después hay valores sensibles, en cuanto a que la proposición sea una proposición valórica por sí, que sea una proposición
¿cómo podríamos decir?, que afecte a la sensibilidad del otro. Hay valores también intelectuales en cuanto a la justificación de los procedimientos que tú pongas, que estés trabajando con químicos que sean permanentes, que duren, que se lleven bien entre ellos, y hay valores también en cuanto a motivación, en cuanto a que el cuadro o la imagen te motive a crear más cuadros, ¿no? Y esos serían los valores contenidos en las artes plásticas. Esos son en sí los 12 valores que podemos repetir como valor temático, valor compositivo, valor gráfico, valor tonal, valor cromático, valor por originalidad, valor por comunicación, valor emocional, intelectual, motivacional, y el último de estos valores sería la armonía de estas dualidades entre la temática universal y personal, entre los cálidos y fríos, entre los tonos de alto contraste y bajo contraste, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo refinado y lo casual, y eso podríamos decir que son, en resumidas cuentas, los valores contenidos dentro de las artes plásticas. Pero la teoría del arte, en el fondo, se justifica en base a que existe un supuesto proceso de creación, y un supuesto proceso de creación que contiene una finalidad y que contiene también algún raciocinio o alguna serie de principios que actúan en el proceso creativo. Es innegable que al crear tú estás involucrando tiempo, estás involucrando espacio, estás involucrando también posiciones, estructuras de la creación, y esas estructuras de la creación se rigen por algún tipo de fundamento. Entonces, este libro de la teoría de la creación, o este libro de la teoría de la teoría del arte que hemos estado publicando, contiene esos atributos de explicar cuáles son los principios propios de la creación. Si nos ponemos a explicar de una forma sencilla, sería imposible crear algo si no tuviésemos posiciones de proposición y de consecuencia, o posiciones de activo, creador y objeto creado. Esas 4 posiciones de causa y efecto y de sujeto-objeto se interrelacionan entre sí y son las que producen, después de un tiempo y después del justificativo de cumplir ciertas funciones, el acto creativo. Cumplen con la realización del cuadro, con la realización de la escultura o de la obra en sí que se quiera realizar. Es sabido que todo acto contiene intencionalidad, significación y poder, es decir, todo acto en el fondo contiene una justificación que permite la realización de lo que uno pretende, ¿no? Explicar cuáles son estos principios contenidos dentro del proceso creativo no es muy fácil, pero podríamos empezar enumerándolas. En principio, para crear algo necesitamos lo que decíamos de las posiciones propósito y consecuencia, y las proposiciones creador y objeto creado. Pero en esas posiciones sujeto-objeto, el sujeto que crea tiene que validar el propósito de lo que espera, de la propuesta que quiere realizar. Si el propósito no es válido, difícilmente le va a motivar a realizarlo. En principio, esa proposición que él quiere establecer debe ser fáctica, posible, viable, y además debe ser interesante y motivante para poder emprender el camino de su consecución. Luego podemos decir que el segundo aspecto en la creación es que el propósito debe estar centrado en la persona que lo está realizando, en el sujeto que lo consigue. Y en tercer lugar, para poder conseguir esa proposición, deben establecerse posiciones, pero además funciones en cuanto a que el sujeto sea capaz, contenga los argumentos necesarios o los recursos necesarios para poder transformar ese objeto en una consecuencia correspondiente o correlativa con su pretensión. Y de esas funciones, del cumplimiento de esas funciones, del sujeto que realiza el objeto y del objeto que satisface a la proposición del sujeto, podemos decir que se establece la relación armónica o el orden de la creación. Luego, para crear necesitaríamos posiciones sujeto-objeto, causa y efecto, necesitaríamos
propósito centralizado en el sujeto que propone o que realiza, y necesitaríamos de orden en las funciones de cada una de estas posiciones, y podríamos decir que en estas posiciones la función del sujeto es la de ser capaz de transformar el objeto, de transformar la idea en imagen, de transformar el objeto en consecuencia similar a la proposición, pero además tiene que ser capaz de producir en el objeto la satisfacción que le espera. Esto en el caso de las relaciones interpersonales se ve de una forma más clara. El sujeto que inicia una relación con el otro tiene que ser capaz de seducir con afecto, de ser amable, de ser correcto, atractivo, afectuoso. Tiene que ser capaz también de persuadir con un conocimiento verídico, cierto, legítimo, y tiene que ser capaz también de motivar al otro con el ejemplo de lo que va a hacer. Eso es seducir con afecto, persuadir con verdad, motivar con el ejemplo, crea en el otro la confianza o la motivación o la disposición a vincularse con él, a confiar en él y a responderle. Esa es la función del sujeto que está creando algo. El sujeto tiene que tener estos recursos explicativos, estos recursos fácticos como para poder transformar el objeto en consecuencia. Y de esa consecución, de esa armonía, de esa reciprocidad entre el sujeto y el objeto se derivan otros aspectos que también son facultades que se repiten en toda la creación, es decir, se establecen individualidades posicionales, individualidad emisor, retributor, individualidad proposición, consecución, y se establece relación entre ellos. Y otro de los puntos que se derivan también de la consecución de esta relación armónica entre creador y obra es la, digamos, el cambio de la identidad de la persona que crea. Es decir, yo cuando estoy haciendo un cuadro, antes de hacer el cuadro, no tengo el cuadro como recurso, no tengo el cuadro como experiencia, lo tengo como proposición, pero no lo tengo como experiencia. Pero después de hacer el cuadro, ese cuadro adquiere en mí la experiencia de haberlo hecho y cambia o modifica mi identidad. Tengo un recurso más para poder ofrecer después, tengo una memoria más, tengo un elemento más que antes no tenía. Eso, en ese aspecto modifica mi identidad. Y la identidad se modifica en el rehacer cosas o en la constante producción de cosas. Cada cosa es un recuerdo más que se almacena y que puede ser usado después como recurso para poder hacer cosas nuevas. Y otro de los aspectos que genera la consecución de cualquier acto es que si ese acto es coincidente con lo que pretendía, si me satisface, si me justifica mi interés, me motiva. Y esa es la rutina de la creación, por eso que el artista disfruta con su obra, porque cada vez que logra la consecución de la belleza o de la complacencia, esa misma complacencia le lleva a repetir el acto para poder seguir disfrutando de esa complacencia. Dentro de la creación existen estos 7 principios que he enumerado y que son fundamentales y que no podemos escindirlos del proceso creativo. Ahora, comprenderlos exige de pensarlos profundamente y de tratar de encontrarlos en cualquier acto que se realiza alrededor nuestro. Podemos profundizar bastante más en la comprensión de cada uno de ellos, pero el tiempo no nos da. Hola a todos, soy Roberto Fernández de Mescolanza y después de ver tantos y tantos anuncios de cursos online por internet, tengo 2 cosas que deciros. Si eres de los que piensas que puedes aprender a dibujar como Da Vinci en 15 días por 19,95, tengo malas noticias. Esa no es la realidad. Si eso fuera así, el mundo estaría lleno de personas que pintaran como Da Vinci y, por desgracia, veo más plátanos pegados a paredes con cinta aislante que personas que dibujan como Da Vinci. Por otra parte, si eres de los que creen que para aprender a dibujar o a pintar hay que tener algún don, en ese caso tengo muy buenas noticias. Para aprender a pintar o a dibujar solo hacen falta 3 cosas. 1, un buen contenido. 2, un buen profesor. Y 3, y lo más importante, voluntad. Independientemente del nivel que tengas, aunque sea nivel 0, que te pregunten qué es el arte y tú digas morirte de frío,
En ese caso tenemos disponible para ti 5 clases online de introducción básica al dibujo y a la pintura, para que puedas construir la figura humana, perspectiva, sombreado, teoría del color y, en resumidas cuentas, los fundamentos básicos de todo lo que tiene que ver con el dibujo y con la pintura. Si por otro caso ya tienes un nivel más avanzado y lo que necesitas es un asesoramiento especializado, también tenemos disponibles nuestras clases online para solucionar cualquier duda respecto a tus obras. Respecto al profesor, ¿qué mejor profesor que un buen maestro de Bellas Artes como es Martín Soria? Formado en la Escuela de San Fernando, una de las mejores escuelas de Bellas Artes de toda Europa, con más de 40 años de experiencia, más de 2.000 alumnos a sus espaldas y con un currículum que de verdad avalan su carrera. Pero aún así, nosotros no somos de los que creemos que las palabras hay que creerlas porque sí, sino hay que probarlo. Por eso tenéis la primera clase gratuita. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a ponerle voluntad? En ese caso, contacta con nosotros.